Entonces, estábamos diciendo que San Juan nos llamaba a esa conversión, a esa penitencia, y que toda nuestra vida es preparación para llegar al cielo. ¿Mm? Acuérdense de que la vida en la tierra dura 80 años, 90 lo sumo, ¿verdad? Y en excepciones un poco más, y la vida del reino de los cielos es eterna, es para siempre. Entonces, esa vida es la que tenemos que preparar acá en la tierra, ¿no? Eh, una idea importante también es que el bautismo de Juan era un bautismo justamente de esto que estamos diciendo, un bautismo de conversión. No era un bautismo que limpiaba el alma, como es el sacramento del bautismo, ¿verdad? O sea, no era un bautismo no borraba el pecado original, en una palabra, ¿verdad? Que borra, que sí borra el bautismo, el sacramento del bautismo, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa que les quiero comentar es que en un momento dado hablamos de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Que salen mucho en los evangelios, y es muy importante que tengan claro. Ya los habíamos nombrado, o sea, salía en la Biblia en el capítulo anterior, o en el 1 o en el 2, pero son dos sectores religiosos muy importantes entre los judíos, ¿verdad? Y los fariseos eran los más importantes, y en segundo lugar los saduceos, ¿verdad? Entonces, eran cumplidores rigurosos de la ley, ¿sí? Y se diferenciaban de los saduceos porque ellos cumplían las costumbres, como que le daban mucha importancia a las tradiciones orales de los judíos, cosa que no respetaban los saduceos. Entonces, pero sí, los saduceos se hacían a las costumbres de los invasores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los romanos les habían invadido a los de Israel, ¿verdad? Entonces, había diferencias entre ellos, pero básicamente eran lo mismo, ¿verdad? Y ellos, por supuesto que como en todo, como en el, qué sé yo, como en el Parlamento existen parlamentarios buenos, pero nosotros conocemos más a los malos, ¿verdad? Eh, También entre ellos existían fariseos buenos y saduceos buenos, ¿verdad? Pero en general eran cumplidores de la ley a rajatabla y eran como muy hipócritas, ¿verdad? Eran fanáticos, orgullosos, hipócritas. Entonces, tanto Juan, ¿verdad? Como después Jesús mismo les recriminaban ese modo de ser, ¿verdad? Ese modo de actuar. Y una cosa importante que hasta ahora, pobres los judíos, siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Porque ellos no creyeron en Jesús como el Mesías. Una cosa importante es que ellos creían, especialmente los fariseos y los saduceos, creían que ya estaban salvados por ser descendientes de Abraham, por la sangre, por la carne, ¿verdad? Porque ellos descendían de Abraham directamente. Entonces, lo que Juan y después Jesús le dice es que eso no basta, ¿verdad? No basta ser descendiente de Abraham y ser del pueblo elegido. Había que obrar bien, ¿verdad? Y eso es lo mismo que nos dice a nosotras. No basta ser de la iglesia, lo que hay que hacer es obrar bien, conocer la doctrina de Jesucristo y vivir según esa doctrina, ¿verdad? No basta con pertenecer a la iglesia. O sea, como yo ya estoy bautizada, entonces no sé si hay alguien que piensa así, ¿verdad? La gente por ahí, lo que yo escucho por lo menos, es gente que dice, sí, yo soy católica, pero no practicante, ¿verdad? O soy católica, pero qué sé yo, alguna cosa por ahí inventan, ¿verdad? Entonces, la cosa es que tenemos que practicar, ¿verdad? Hacer las cosas que nos dice Dios, ¿verdad?
Bueno, entonces eso. Y después, entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo cristiano? El bautismo cristiano infunde la gracia de Dios, o sea, nos hace a la criatura, al bebé en este caso, ¿verdad? Y si es una persona grande también, al que lo recibe, ¿verdad? Le infunde la gracia de Dios convirtiéndolo en hijo suyo. Entonces, y borra el pecado original, ¿verdad? Entonces, ese hecho no hacía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Después habla del fuego. Dice, ¿dónde está? Bueno, a los fariseos y saduceos le dice raza de víboras. Me parece que esa parte no leímos todavía, sí ya leímos. Pero habrán dicho con otras palabras la traducción que leyó Monse o leyó Messi. Bueno, entonces es un modo metafórico de decir, en un momento dado también habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es importante saber, que todas sepamos, ¿verdad?, que mañana es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo, para que le recibamos, ¿verdad? San José María le llamaba el gran desconocido, le decía, porque la gente en general no le conoce tanto, no le tratamos tanto al Espíritu Santo. Bueno, y eso. Después, en el capítulo 12, que ya leímos, dice, él tiene en su mano el bieldo y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. En cambio, quemará la paja con fuego que no se apaga. Entonces, acá lo que está hablando es de un juicio mesiánico, ¿verdad? El juicio del Mesías, el juicio de Dios. Que el bieldo es como, estoy inventando porque no busqué en el diccionario, la verdad, tendría que buscar, pero es como el rey que tiene en la mano un algo. Entonces, acá ya les voy a leer luego. ¿Viste? Es un apero de labranza compuesto por un mango largo de madera con un palo centrado en perpendicular en uno de sus extremos, del que salen 3 o 4 puntas paralelas. O sea, es un instrumento, ¿verdad?, del que va a cosechar, del que va a cosechar. Entonces, y va a limpiar, ¿verdad?, el mundo. El mundo es su era. Y va a recoger el trigo, o sea, las almas que le respondieron que sí, que fueron fieles, digamos, a su palabra, los va a poner en su granero, les va a poner a su lado. Y a los demás, a la paja, les va a llevar al fuego que no se apaga, ¿verdad?, que es el infierno. Bueno, entonces, acá habla, entonces, ese juicio del que habla acá se realiza a lo largo de toda la vida del hombre, a tu vida, a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y termina con el juicio particular, con el juicio particular de cada uno. Y el segundo juicio en el final de los tiempos, ¿verdad? Saben que hay un juicio particular que es cuando una persona se muere, ¿verdad? Una persona se muere y recibe ahí el premio o el castigo, ¿verdad? Ya en ese momento Dios juzga su alma, esa persona ve su alma como Dios la ve y se da cuenta de qué es lo que hizo, ¿verdad? No es que Dios le dice, mira, yo te mando al infierno, no es así. O sea, Dios le da la luz para que esa persona se dé cuenta de su vida, cómo la vivió, si la vivió de cara a Dios o la vivió más o menos, ¿verdad? Más o menos o mal, ¿verdad? Entonces, según eso, va al cielo o va al infierno o va al purgatorio, ¿verdad? Que son las 3 posibilidades. Premio o castigo, o ya el premio, pero con una lavada previa, ¿verdad? Se me fue de repente, no sé qué pasó. Entonces,
el juez, que es Dios, ¿verdad?, va a juzgarnos, nos da la luz para que ese juicio sea real. Y entonces la paja, vieron que dice la paja con fuego que no se apaga, quemará la paja con fuego que no se apaga. Entonces la paja son las acciones nuestras, que son huecas, que son vacías, que no necesariamente son malas, ¿verdad? Pero son acciones que no están al servicio de Dios ni al servicio de los demás. Y por supuesto ni qué decir las malas, ¿verdad? Ya se deduce que las malas son muy contrarias a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces son las omisiones y las ocasiones no aprovechadas de servicio, de amor a Dios, de amor al prójimo. Y después viene el bautismo de Jesús, ¿verdad? Entonces, Jessica, ¿querés leer el capítulo 13 hasta el final? Bueno. Bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedirlo diciendo: soy yo el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia. Entonces Juan accedió a ello. Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y en esto los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Ahí está. Gracias, Jessica. Entonces, esta parte es la más importante, ¿verdad? Jesús, que después de 30 años de vida oculta, que ya comentamos, aparece en escena. Aparece en escena y Juan, que le reconoce como Mesías, ¿verdad?, se resiste a bautizarle, porque lógicamente él dice, o sea, ¿qué es mi bautismo ante Dios? ¿Verdad? Dios no necesita el bautismo, ¿verdad? Dios no necesita que yo le bautice. Y entonces en ese momento, o sea, Jesús le dice, sí, se tiene que cumplir toda justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Verdad? En la Biblia, la justicia se refiere al cumplimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Jesús quiso empezar su ministerio sometiéndose a las disposiciones divinas. O sea, Dios había dispuesto, ¿verdad?, que las personas se bauticen de esa manera, ¿verdad? Primero con Juan, y que después sean bautizados por Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús quiso darle cumplimiento, ¿verdad?, a esa disposición. Por eso dice, es preciso que se cumpla toda justicia, ¿verdad? A eso se refiere. Que se cumpla la voluntad de Dios, ¿verdad? Se refiere al plan de Dios, o sea, la voluntad de Dios es muy importante, ¿verdad? Que se tiene que cumplir en la vida de cada uno de nosotros, y como cristianos tiene que ser algo que buscamos de manera especial, ¿verdad? O sea, y decíamos, repaso de algunas clases pasadas, decíamos, ¿cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? A través de la oración, a través de la dirección espiritual y a través de las circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo están las circunstancias de mi vida? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice de mi vida? ¿Verdad? Y Dios me va hablando a través de esas circunstancias, ¿verdad? Tener una persona enferma en la familia, tener determinado trabajo, ¿verdad? También de alguna manera no limita, sino nos hace de una determinada manera, ¿verdad? Una persona que es ingeniera, que es no sé qué, que es abogada, que es química, que es no sé qué, o sea, le determina de alguna manera su profesión a las personas con las que se relaciona, lo que hace, ¿verdad? Entonces, a través de esos tres medios nos viene la voluntad de Dios.
Y después viene acá la gran revelación de Dios que nosotros no nos hubiéramos ni imaginado si Dios no lo hubiera revelado, que es la Santísima Trinidad. ¿Mm? Entonces, nos revela que existe un Dios Padre, un Dios Espíritu Santo y un Dios Hijo. ¿Por qué? Por las palabras, o sea, el Padre se revela en la voz que da testimonio de la persona del Hijo. El Padre dice, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Yo tengo una versión española, entonces habla todo así distinto. La que leyó Jessica decía lo mismo, ¿verdad? Pero con otras un poco distintas las palabras. Este es mi hijo muy amado en el que tengo mi complacencia, me parece. Entonces, ese es el Padre, ¿verdad? Y entonces se revela el misterio de la Santísima Trinidad. El Hijo es el que recibe el bautismo, que es Jesús, y el Espíritu Santo es el que desciende sobre Jesús, y es como que él inicia su acción también en el mundo a través del Mesías, que es Jesús, ¿verdad? Entonces, acá vale para que les explique un poquitito lo que es la Santísima Trinidad, que es una gran maravilla, ¿verdad? La maravilla por excelencia, ¿verdad? Que es que en Cristo hay una sola persona, que es la divina, pero dos naturalezas. Y esa naturaleza humana es humana por un lado y divina por otro. Entonces, en Cristo, en Jesús, eso se une y se hace una sola cosa, ¿verdad? Y ese es el Hijo. El Hijo es el que se hizo hombre, ¿verdad? Pero existió desde siempre. No es que el Hijo existió cuando se hizo hombre, no, ya existió desde siempre, ¿verdad? Jesús existió y con el Padre, con el Hijo, ¿verdad? O sea, el Padre existió desde siempre, el Hijo también y el Espíritu Santo también. El Hijo es la imagen perfecta del Padre. Y el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Hay una comparación que a mí me ayudó muchísimo cuando escuché por primera vez, que les voy a contar ahora, que espero que le ayude también. Cuando nosotros nos miramos al espejo, que nos miramos con cierta frecuencia, ¿verdad? Según la vanidad que tenga cada una, ¿verdad? Se mira más o menos en el espejo. Cuando nos miramos al espejo, vemos una imagen. Esa imagen que nosotras vemos de nosotras mismas es una imagen, ¿verdad? Pero Dios es tan Dios, ¿verdad? Tan potente, tan grande, que esa imagen se hace una persona, que es exactamente igual que yo. Se hace una persona, es como una especie de gemelo, ¿verdad? Un gemelo, pero que es otra persona, ¿verdad? Entonces, esa imagen que el Padre tiene de sí mismo es el Hijo, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando surge esa imagen que se hace una persona, es tanto el amor que hay entre el Padre y el Hijo, que ese amor se hace otra persona. Pero todo eso se da al mismo tiempo, o sea, no es una cosa, después otra y después otra, así como yo estoy diciendo, sino que el Padre ve su imagen perfecta y es el Hijo, y ese amor es tan grande entre ambos que es el Espíritu Santo, que se hace una persona, que es el Espíritu Santo. Y esa tercera persona de la Santísima Trinidad es la que mañana vamos a festejar, ¿verdad? Su venida al mundo. Entonces, se inicia la misión redentora de Cristo en ese momento del bautismo, ¿verdad? El bautismo que le hace, digamos, San Juan Bautista, aunque Jesús ya tenía en plenitud al Espíritu Santo con él.
Se somete a ese bautismo por simple humildad, humildad para demostrarnos a nosotros la necesidad de cumplir las disposiciones divinas. Y también muestra las palabras del Padre. Muestra esas palabras que dice: este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. O sea, quiere decir también que Cristo es el Hijo, ¿verdad? No es un hijo más, no es uno más, ¿verdad? Sino que es el Hijo, y como esto se cumple, esto ya estaba profetizado, ¿no? Esto creo que no dice acá, no dice acá. Esto ya estaba profetizado en Isaías, ¿verdad? Espero que hayan leído las profecías que dijimos en la anterior clase. En esta les doy para leer Isaías 42, versículo 1 especialmente, ¿verdad? Podemos leer entero el capítulo 21 de Isaías, ¿verdad? Entonces ahí se profetiza que esto va a suceder, ¿verdad? Estas palabras que dichas por Dios Padre estaban ya predichas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Con esto terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Que dice...